Hoy la Iglesia católica, apostólica y romana, todos los 8 de septiembre, festeja, celebra y da gracias a Dios por la natividad de la Santísima Virgen María. Nosotros queremos hacerlo con una obra, otra joya más del bagaje incontenible e increíble de la doctrina y del magisterio de la Iglesia católica, apostólica y romana, que nos trae las glorias de María por San Alfonso María de Ligorio. Pero esta obra de las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio es una obra que dice así al principiar: este libro es gratuito, de dominio público. Se editó hace más de 100 años y carece de derechos de autor. La imagen de la portada está en dominio público, por deseo expreso del autor Dimitris Vetsikas, que permite su uso para fines personales y comerciales, además de la creación de obras adaptadas a partir de la imagen original. Si usted, lector, propaga este libro, podrá hacer mucho bien a las almas, colaborando en su salvación y santificación, premiándoselo Dios abundantemente. Este libro también puede imprimirse. Glorias de María, obra de San Alfonso Ligorio, dividida en 2 partes y traducida por el padre Ramón García, de la Compañía de Jesús, en su segunda edición, con las licencias necesarias, publicado en 1868. De la primera parte, que consta en el índice del capítulo 1 al 10, promuevo que se vaya al canal El Relicario de Filotea, de la hermana Laura Elena Flores, y allí se encontrará con los primeros 10 capítulos de la obra de San Alfonso María de Ligorio, exquisitamente narrados, bellísimamente publicados. Y a partir, por gracia del cielo me llega esta obra, de la página 223 encontramos en la parte segunda los discursos sobre las fiestas principales de Nuestra Señora, y en el discurso primero sobre su Inmaculada Concepción, en el discurso segundo de la Natividad de Nuestra Señora. Y aquí nos vamos a detener hoy, en donde daré voz, con una voz cascada y grande de persona mayor, pero con alegría, a estos discursos que publicara este padre Ramón García en homenaje a la Santísima Virgen y en respuesta a los que discuten el magisterio, el dogma sobre la Santísima Virgen, tanto en su Inmaculada Concepción como en su carácter de reina de todo lo creado. Cuando la quieren ser asunta al cielo, buscan disminuirla, llevándola a falsas concepciones de los paganos, de los herejes, para disminuir la gracia y la gloria que Dios le ha concedido a quien sería la hija predilecta y primogénita del Padre, la hija predilecta del Padre, la madre excelsa del Hijo y la perfectísima esposa del Espíritu Santo. Así que ahora daremos comienzo ya a la publicación en audio, vídeo, que acompañará también el link al PDF de esta maravillosa obra que nos trae Dios. Discurso primero, sobre su Inmaculada Concepción, que fue cosa muy conveniente
el que las tres personas de la Santísima Trinidad preservasen a la Virgen María del pecado original. Grande fue el daño que hizo la culpa a nuestros primeros padres y a toda su posteridad, pues perdiendo la gracia y demás dones de que los había Dios enriquecido, atrajeron sobre sí y sus descendientes toda suerte de males. Pero de esta desgracia general tuvo a bien el Señor eximir a aquella Virgen esclarecida que eligió por madre el segundo Adán Jesucristo, reparando la pérdida causada por el primero, privilegio muy conveniente y digno de las tres personas de la Santísima Trinidad, preservándola el Padre como a hija, el Hijo como a madre y el Espíritu Santo como esposa suya. Punto primero. Y en primer lugar, muy conveniente fue que el Eterno Padre la preservase por ser esta señora su hija primogénita, como atestiguó ella misma diciendo: salí de la boca del Altísimo, yo primogénita de todas las criaturas. En Eclesiástico 24. Palabras que le aplica la Santa Iglesia en la solemnidad de su purísima concepción. Porque bien sea primogénita como predestinada con su Hijo en los divinos secretos antes que toda otra criatura, según enseña la escuela de Escoto, bien sea primogénita de la gracia como predestinada como madre del Redentor después de previsto el pecado, según sostiene la de Santo Tomás, todos convienen en llamarla primogénita de Dios, y en este concepto muy conveniente fue que jamás estuviese bajo el dominio de Satanás, sino poseída de solo su Creador, desde el primer instante de su ser, conforme a lo que ella misma dice: desde el principio me poseyó el Señor. Eclesiástico 24. Siendo por esto llamada de un santo, hija única de la vida, a diferencia de las otras mujeres, que nacidas culpadas son hijas de la muerte. También fue conveniente que el Eterno Padre la criase en gracia, porque la destinaba para reparadora del mundo y mediadora de paz entre Dios y los hombres, como la llaman los santos padres, entre los cuales dice San Juan Damasceno, que nació para dar salud a toda la tierra. En la Oratio 1 de la Natividad de la Virgen, dice San Bernardo, que si en el arca de Noé escaparon pocas personas del diluvio, por María se salvó todo el género humano. San Atanasio, que es la nueva Eva, que desvaneció la tristeza de la primera mujer, y San Basilio y San Efrén, que reconcilió con Dios a los hombres. Ahora bien, la persona enviada a tratar de paces no ha de ser enemiga del ofendido, ni menos cómplice del mismo crimen, porque si el juez se ha de apaciguar, no parece bien mandarle un enemigo suyo que en vez de aplacarle, le irrite más. Y así, habiendo de ser María pacificadora entre Dios y los hombres, toda buena razón pedía que no se presentase avergonzada delante de Dios, sino amiga suya y exenta de todo crimen. La misma conveniencia hubo de estar destinada a pisar y quebrantar la cabeza del dragón del infierno, engañador de nuestros primeros padres y causador de la muerte de su descendencia, conforme a la amenaza en que el Señor dijo a la serpiente maligna: enemistad pondré entre ti y la mujer, y ella quebrantará tu cabeza. Pues si había de ser María la mujer valerosa, destinada en el mundo a que venciese a Lucifer,
Por cierto, repugnaba que antes la venciese y sujetase Lucifer a su esclavitud, sino más bien que estuviese pura y libre de toda mancha, ajena del daño común y nunca sujeta al poderío de aquel tirano. Bien quiso el soberbio en el momento de ser concebida inficionarla también con su veneno, pero gracias a la divina bondad que se anticipó y la previno con tanta plenitud de gracia, que sin haberle llegado a tocar la ponzoña, abatió y confundió la soberbia de su contrario. Agustín en Génesis 3:15. Dice, continúa diciendo, ¿no? Pero sobre todo fue conveniente que el Padre la preservase de la culpa de Adán, porque la destinaba para madre de su unigénito Hijo. Bernardo en los sermones de página 15, capítulo 4, del 15, capítulo 4. Si otro motivo no hubiese habido, bastaba el honor de su Hijo, que es Dios, para que la criase inmaculada, pues, como enseña el doctor angélico, todas las cosas ordenadas a Dios deben ser santas y exentas de mancilla, que por eso David, trazando la idea del templo de Jerusalén, con toda la magnificencia correspondiente al obsequio y culto del Señor, decía: no ha de ser habitación de un hombre, sino de Dios, pues cuanto más razonable fue que destinó a María el Hacedor eterno, para madre de su mismo Hijo, adornase y hermosease su alma de los dones más excelentes de gracia y santidad, para que en ella el Señor tuviese morada digna y conveniente a su grandeza. La Iglesia lo asegura en una oración diciendo que Dios adornó el cuerpo y el alma de la gloriosísima Virgen para que fuese en la tierra albergue digno del unigénito del Padre. En Omnipotentis Sempiterno Deus, etc. La prerrogativa primera de un hijo es nacer de padres nobles, por lo que más se tolera en el mundo pobreza y pocas letras que bajo nacimiento, porque el pobre puede con su industria enriquecerse y el ignorante aprender estudiando, pero el que nace vil difícilmente puede llegar a ennoblecerse, o si al fin lo consigue, siempre se le puede echar en cara la villanía de su cuna. ¿Cómo pues hemos de pensar que pudiendo haber hecho Dios que su Hijo naciese de madre noble, preservada de la vileza del pecado, hubiese consentido verle hijo de una mujer infecta y denigrada, para que Lucifer pudiese decir que este señor había nacido de una pecadora, esclava suya y enemiga de Dios? No, Dios esto no lo consintió. Miró por el honor de su Hijo y cuidó de darle madre inmaculada y perfecta, cual convenía a la santidad y excelencia de Hijo tan excelso y amado. Es axioma común entre los teólogos no haberse concedido jamás a criatura don alguno de que no hubiese sido enriquecida la reina de los ángeles. Y habiendo distancia infinita entre la Madre de Dios y los siervos de Dios, se debe consiguientemente admitir que en todo género confirió Dios a la Madre mayores dones de gracia que a todos los siervos. Dado así por supuesto, se pregunta, ¿no pudo acaso la divina sabiduría disponer al Verbo eterno de antemano un albergue decente y libre de mancilla? ¿Pudo Dios preservar de la caída a una parte de los ángeles? ¿Y no habrá podido preservar de la caída del hombre a la reina del cielo, destinada para madre de Dios? ¿Pudo criar a Eva en justicia original y no a María? Si
Dios lo pudo, y sí lo pudo, lo quiso, porque justo fue que aquella Virgen Santa, elegida para madre de su amantísimo Hijo, fuese tan pura que no sólo excediese a la pureza de todos los ángeles y santos, sino que ninguna mayor se pudiese imaginar fuera de la de Dios, de suerte que el Padre, como a hija predilecta, le pudiese decir complacido: Azucena entre espinas, pues todas las demás tienen algún deslustre y fealdad, mas ella es la única flor siempre fragante, siempre inmaculada. Punto segundo. También fue conveniente que el Hijo de Dios preservase a su Madre Santísima del pecado original. No está en mano de nadie escoger madre a su voluntad, pero si pudiese esto ser, ¿quién sería el que, pudiendo nacer de una reina, quisiese ser hijo de una esclava? Pudiendo tenerla ilustre, la escogiese villana. Pudiese elegir la amiga de Dios, la prefiriese enemiga. Si pues el Hijo de Dios pudo elegir a María a su gusto, no hay que dudar que la escogió tan excelsa como a Dios convenía. Y siendo cosa digna de Dios, que es purísimo, tener madre pura y limpia de toda culpa, así lo fue ciertamente. Por testimonio del apóstol tenemos en Jesucristo pontífice, santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Mas esto último, ¿con qué verdad se diría si hubiese la madre sido pecadora? Vaso celestial se llama, no porque dejase de ser terrena por naturaleza, como soñaron algunos herejes, sino celestial por gracia, en razón de haber sido superior a los ángeles en santidad y pureza, cual correspondía a la dignidad del Rey de la Gloria, que habitó en su purísimo seno. Y concebida fue sin pecado, para que de ella naciese sin pecado el Hijo de Dios, que aunque incapaz de contraer la culpa, no quiso sufrir el oprobio de tener madre vilipendiada con la deshonra del pecado y esclava del demonio. Dice el Espíritu Santo que el honor del Padre es honor del Hijo y la deshonra del Padre, deshonra del Hijo. Por esto preservó el Señor de toda corrupción el cuerpo muerto de su Madre Santísima, porque hubiera sido menoscabo suyo el que hubiese entrado la podredumbre en aquella carne virginal del que él se había revestido. Ahora bien, si para el Salvador hubiera sido linaje de oprobio provenir de una mujer con cuerpo sujeto a la corrupción de la carne, cuánto más el nacer de la que hubiese tenido el alma inficionada con la inmundicia y corrupción del pecado. Es positivo que la carne de Jesús es la misma que la de María, aún después de la resurrección. Y si la de la madre se hubiese concebido en pecado, aunque es verdad que aún así hubiera la del Hijo quedado libre, con todo siempre sería poco decoroso el haber así unido la de quien por algún tiempo hubiese sido inmunda y sujeta al dominio del príncipe de las tinieblas. María fue madre, y madre digna del Salvador. Así a una voz lo dicen los santos padres, con toda la Santa Iglesia. Pues según esto, ¿qué excelencia o prerrogativa habría que no le sea debida? Enseña el angélico doctor que cuando Dios ensalza uno a cualquier dignidad, le hace idóneo para ella, y que por lo tanto, habiendo escogido a María para madre suya, la hizo con su gracia dignísima de tan alto destino, de donde infiere el santo, que la Virgen no cometió jamás pecado alguno ni venial, porque de otra suerte, añade, no hubiera sido digna madre de Jesucristo, pues, como de madre criminal,
hubiera participado de la infamia de ella. Luego, si por un pecado venial que no priva el alma de la gracia divina no hubiera sido idónea Madre de Dios, ¿qué diremos del original, que nos hace enemigos de Dios y viles esclavos del demonio? Ved aquí por qué San Agustín dice en aquella sentencia tan sabida que hablando de la Virgen no hay que pensar en pecado, y esto por respeto al Señor que mereció tener por hijo de quien recibió gracia para vencer el pecado completamente. Así que tengamos por cierto que el Verbo encarnado eligió la mejor madre que pudo escoger, y tan excelente que nunca se pudiese de ella avergonzar. No fue descrédito suyo el que le dijesen los judíos, por desprecio hijo de María, dando a entender que era mujer pobre, porque el Señor vino al mundo a darnos ejemplo de humildad y pobreza. Mas si los demonios hubieran podido decir con verdad que era hijo de una pecadora salida de su cautiverio, este hubiera sido no pequeño desdoro. Aún el haber nacido de fea, corcovada, contrahecha o endemoniada, no hubiera carecido de independencia, cuanto más de una horrible por la culpa y poseída en el alma por el enemigo. Oh, que aquel Señor de infinita sabiduría supo bien fabricar una casa donde vivir, hermosa y proporcionada a su majestad y grandeza, santificándola muy de mañana, esto es, desde el primer instante, para que de este modo fuese digna de sí, pues que al Dios de santidad no correspondía elegir casa que no fuese santa. Y si el mismo Señor asegura que nunca entrará en el alma malévola, ni en cuerpo sujeto a pecados, ¿quién ha de imaginar que quisiese hacer su morada en el vientre de madre que desde el primer instante de su ser no hubiera sido pura y santa? Dice al Señor la Iglesia en el Te Deum: non ruisti virginis uterum. Por cierto, que un Dios de tanta gloria se hubiera horrorizado de entrar en el seno de Inés, Gertrudis o Teresa, porque estas vírgenes, bien que santas, se vieron algún tiempo envilecidas con el pecado original, pero no tuvo ningún horror de hacerse hombre en el seno de María, porque esta Virgen privilegiada fue siempre pura y limpia de todo lunar de culpa, y jamás empañada con el hálito de la serpiente. Dio precepto Dios de honrar padre y madre, del que no se dispensó haciéndose hombre, antes bien colmó la suya de gracia y honor, amándola, obedeciéndola y principalmente conservando en el sepulcro su cuerpo purísimo sin corrupción alguna, para cumplir con este mandamiento, el cual, al modo que nos manda honrar a la madre, condena también el faltarle al honor y respeto debido. Pero cuánto más reparable hubiera sido la falta permitiendo que le alcanzase la ignominia de Adán. Cualquier hijo que, pudiendo preservar a la suya de este vilipendio, no lo hiciese, pecaría, y por consecuencia lo que en nosotros fuera mal hecho, lo debemos suponer poco decente en el Hijo de Dios. Es cierto además que Jesucristo vino al mundo a redimir a su madre, más que a todos los otros hombres, y siendo dos los modos de redimir, uno levantando al caído y otro deteniéndole para que no caiga, que es mucho mejor, porque así se evita el daño y reato que siempre queda después de la caída, hemos de creer firmemente que María fue redimida del segundo modo, mejor, más noble que el otro,
y más conveniente a la predilecta, a la digna, a la escogida para Madre de Dios. Añadamos, para concluir este punto, que pues por el fruto se conoce el árbol, si fue siempre inmaculado el Cordero de Dios, inmaculada fue su madre, por serlo digna de hijo tan digno, excelsa de hijo tan excelso, y el solo digno de madre tan noble, pura, santa y escogida. Unamos, pues, nuestras voces con las del fervorosísimo San Ildefonso, para decirle, enardecidos en su amor, alimentad, Señora, a vuestros pechos virginales al Criador de los cielos, el cual os hizo en todo tan perfecta, cual era necesario que lo fueseis para que naciera de vos. También fue conveniente, en el punto 3 nos dice esto, también fue conveniente que el Espíritu Santo preservase a su esposa dulcísima del pecado original. María fue la única que mereció ser llamada madre y esposa del Altísimo, pues el Espíritu Santo habitó en ella aún corporalmente, enriqueciéndola de gracia más que a ninguna otra criatura, constituyéndola señora del cielo y haciéndola esposa muy querida suya. De su cuerpo inmaculado formó el cuerpo inmaculado de Jesús, y de este modo habitó en ella corporalmente, cuanto al efecto, verificándose el anuncio del ángel, quedando hecha templo y sagrario del Espíritu Santo, y por obra del mismo concibiendo al Hijo de Dios como su verdadera madre. Ahora bien, si estuviese en mano de un excelente pintor, dar a su esposa facciones a medida de su deseo, ¿qué esmero no pondría en agraciarla con toda la hermosura que le fuera posible? ¿Y qué diremos del Espíritu Santo? ¿Cómo será creíble que habiendo podido producir una esposa adornada con toda la belleza y gracia correspondiente, lo dejase de hacer? No, que fue tan pura y linda como la dignidad del esposo merecía. Y así el mismo Señor le dice alabándola, toda eres hermosa, amiga mía, y no hay mancilla en ti, cuyas palabras se entienden propiamente de esta Virgen purísima, como sostienen San Ildefonso y Santo Tomás, y en particular de su Inmaculada Concepción, como enseñan San Bernardino de Siena y San Lorenzo Justiniano. Lo mismo significó el Espíritu Santo, cuando dijo a esta su querida esposa, jardín cerrado y fuente sellada. Lo uno y lo otro fue así verdaderamente, porque no entraron jamás los enemigos a combatirla, y se mantuvo siempre intacta en alma y cuerpo. Más la amó su divino esposo que a todos los ángeles y santos juntos, ensalzándola desde luego a la cumbre de la santidad sobre todos los bienaventurados, y así elogiándola dice, riquezas acaudalaron muchas hijas, pero ninguna cuanto tú, de cuyas palabras se infiere, que si fue superior a todas en los tesoros de la gracia, desde el principio tuvo también la justicia original, como Eva, Adán y los ángeles. En otro lugar dice que las doncellitas son innumerables, pero la paloma, la perfecta o la inmaculada, como se expresa el texto hebreo, es una nomás. Todas las almas justas son hijas de la gracia divina, pero entre ellas, María, es la paloma sin hiel de culpa, la perfecta sin la mancha original, la única concebida en gracia. Aún antes de la encarnación, la saludó el ángel llamándola llena de gracia, porque había recibido la gracia en plenitud,
cuando a las demás se les dispensa en parte. Y fue con tanta profusión y largueza que no solo el alma era santa, sino también la carne, de que había de revestir al Verbo eterno, para que entendamos que desde el primer instante de su ser, el Espíritu Santo la colmó de las riquezas de su liberalidad, anticipándose a prevenirla y a hermosearla con sus preciosos dones. Antes de que la sierpe antigua tuviese tiempo para inficionarla con la ponzoña de su aliento. Por ser la concepción purísima, patrona de nuestra mínima congregación, me detendré algo más en este discurso que en los otros, explicando brevemente los motivos que me convencen, y deben, a mi juicio, convencer a todo el mundo de la verdad y solidez de esta pía sentencia y singularísimo privilegio de que Nuestra Señora fue concebida sin pecado original. Aún más que esto, sostienen muchísimos doctores, y es que ni siquiera contrajo el débito del pecado, cosa muy probable, porque aunque sea cierto que todos fuimos incluidos en la voluntad de Adán como cabeza, según parece que se puede sacar de aquellas palabras del apóstol que dicen, todos pecaron en Adán. También es muy creíble que habiendo Dios distinguido tanto a María de los demás hombres, quedase fuera de la voluntad del primer padre y que así ni aun el débito de la culpa contrajese. Y a esta opinión, por ser más gloriosa a la Virgen Nuestra Señora, me adhiero yo gustosamente. Mas que no incurrió en el pecado, no solo lo tengo por cierto, sino también por muy próximo a ser declarado artículo de fe, según muchos autores han escrito, y paso en silencio las revelaciones que han habido sobre lo mismo, especialmente las de Santa Brígida, mas no omitiré el decir algo de lo que sintieron los santos padres en el particular, para que veamos cuán acordes estaban en conceder a María Santísima la prerrogativa gloriosa de que vamos hablando. San Ambrosio, Virgen sin corrupción, Virgen por gracia exenta de toda mancha de pecado. Orígenes, no la envenenó el hálito de la serpiente. San Efrén fue inmaculada y estuvo remotísimamente de todo pecado. San Agustín, saludándole al ángel llena de gracia, fue tanto como decir que allí cesaba el rigor de la primera sentencia y volvía a la plenitud de gracia y bendición. San Jerónimo, aquella nube mística nunca se oscureció, siempre fue luminosa. San Cipriano, a quien sea el autor del libro que cito, no sufrió la justicia divina que aquel vaso de elección fuese mancillado, pues que habiendo sido tan excelente y superior a los demás, si era de la misma naturaleza, no participó de la misma culpa. San Anfiloquio, el Señor, que crió sin defecto a la primera Virgen, que fue Eva, crió sin defecto ni crimen a la segunda. Sofronio se llama esta Virgen Inmaculada, porque estuvo siempre libre de corrupción. San Ildefonso nos consta que no tuvo pecado original. San Juan Damasceno, en este paraíso no tuvo entrada el diablo. San Pedro Damiano, la carne de María, procedente de Adán, no se vició con la mancha de Adán. San Bruno, esta es aquella tierra santa que bendijo Dios, libre por eso del contagio de la culpa. San Buenaventura, Nuestra Señora en su santificación fue llena de gracia previniente, esto es, gracia preservativa
de la miseria del pecado original. San Bernardino de Siena: no es creíble que el Hijo de Dios quisiese nacer de carne manchada con el pecado original. San Lorenzo Justiniano: desde su concepción la previno el Señor con bendiciones de dulzura. El sabio idiota: oh dulcísima Virgen, gracia hallaste y gracia singular, pues desde el primer instante fuiste preservada del pecado original. Lo mismo dicen otros muchos doctores. Ahora, los motivos que nos aseguran de la verdad de esta pía sentencia son dos principales. El primero, el consentimiento universal de los fieles. De los órdenes religiosos no hay que hablar, pues aún el de Santo Domingo cuenta más de 100 escritores que la defienden. Y como prueba mayor de ser este el común sentir de la Iglesia Católica, atestiguaba ya en el año 1661 nuestro Santísimo Padre Alejandro VII, en su famosa bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, que no solo las universidades, sino ya todo el orbe católico había abrazado la misma pía sentencia. De las universidades apenas habrá una donde, al graduarse, no presten todos juramento de defender el misterio de la concepción inmaculada. Este unánime sentir de los fieles es argumento convincente, porque si nos da certeza de su gloriosa asunción a los cielos, con igual certidumbre nos debe asegurar de su purísima concepción. El segundo motivo da más peso que el anterior, es ver que la Iglesia celebra la fiesta de la misma concepción inmaculada, siendo certísimo que nunca puede solemnizar cosa que no sea santa, según el oráculo de San León Papa, San Eusebio, San Agustín, San Bernardo y Santo Tomás, que en prueba de haber sido santificada antes de nacer, usa de este mismo argumento de la celebración de su natividad por toda la Iglesia. Luego debemos tener por indudable que fue concebida sin pecado original, pues que milita la misma razón de celebrarse también este misterio universalmente. En confirmación de esta prerrogativa de Nuestra Señora, son innumerables los favores y prodigios que todos los días se digna el Señor dispensar por medio de las cédulas de la Inmaculada Concepción. Muchos pudiera referir de que han sido testigos los padres de nuestra congregación, pero contaré solamente dos de los más notables. Ejemplo: vino a una de las casas que tiene en este reino nuestra congregación cierta mujer casada, lamentándose de que había muchos años que su marido rehusaba confesarse, no sabiendo qué hacer para persuadírselo, porque hasta le daba ya de palos en hablándole de confesión. Por último remedio, le aconsejó un padre que procurase darle una cédula de la Purísima Concepción. Llegada la noche, empezó de nuevo la mujer a reiterar sus exhortaciones. Mas viendo que se hacía sordo como siempre, le puso la cédula en la mano y no bien la hubo tomado cuando le dice: «Pronto estoy. ¿Cuándo quieres llevarme a la iglesia?» Ella se puso a llorar de gozo, viendo mudanza tan repentina. Y a la mañana siguiente le trajo a la nuestra. Preguntóle el padre cuánto tiempo hacía que no se confesaba. Dijo que 28 años. Volvióle a preguntar qué cosa le había movido a venir aquella mañana. Y contestó: «Padre, yo estaba obstinado, pero habiéndome dado anoche mi mujer una cedulilla de la Virgen,
De repente se me trocó el corazón y cada momento me parecía un siglo por el deseo de que amaneciese por venir. En efecto, se confesó muy a satisfacción de entre ambos. Mudó de vida y siguió confesándose por muchos años con el mismo padre. En otro lugar de la diócesis de Salerno, hacíamos la misión y vivía en él un hombre enemistado públicamente con otro, que le había ofendido. Fue un padre a hablarle de reconciliación y le dijo él: por eso no voy al sermón y aunque me condene, quiero vengarme. El padre hizo cuanto pudo por aplacarle y convertirle, pero conociendo que era tiempo perdido, le dijo al fin: toma esta cédula de la Virgen. Él, antes de tocarla, respondió: ¿y de qué puede servirme ese papel? Pues luego que la tomó, como si nunca se hubiera negado, dijo: Padre, ¿qué es lo que vos pretende de mí? ¿Que me reconcilie? Lo haré gustoso. Convinieron en que al día siguiente quedarían hechas las paces. Llegada la mañana, se le halló de nuevo renuente. Le presentó el padre otra cédula y no la quería. Al fin la toma, aunque con repugnancia, y dice al instante: ahora sí, ¿dónde está ese hombre? Vino este, se hablaron, se amistaron, y después el ofendido se confesó. Oración. Virgen Inmaculada, al consideraros tan pura, rica y llena de gracia, me regocijo de vuestra felicidad, y con hacimiento de gracias al Señor y ánimo de dárselas incesantes por haberos preservado de toda culpa, en defensa de privilegio tan precioso, estoy pronto a dar la vida si es menester, deseando ardientemente que todo el mundo os reconozca y confiese por aquella hermosísima aurora llena siempre de divina luz, por aquella arca de salvación libre del general naufragio del pecado, por aquel jardín cercado, recreo del Señor, por aquella fuente sellada que jamás enturbió el aliento del enemigo, por aquella azucena cándida, pura y fragante, que el Altísimo escogió para sí. Permitid que os alabe también, uniendo mis voces con la del Esposo Divino, para decir que todas sois pura y sin mancha. Y pues que a los ojos del Señor estáis tan colmada de gracia, virtudes y belleza, dignaos de mirar con esos hermosísimos y piadosísimos ojos las llagas de mi alma, para que las sanéis movida de compasión. Oh imán de los corazones, atraed y llevad hacia vos el mío para siempre, y acordaos que desde el primer instante de vuestro ser aparecisteis pura y casta en la divina presencia. Tened misericordia de mí, que no solo nací en pecado, tened misericordia de mí, que no solo nací en pecado, sino que después del bautismo he vuelto 1000 veces a mancillar mi alma. ¿Qué os podrá negar aquel Señor de quien sois hija, madre y esposa? Y por esto libre de todo pecado, y a todas las criaturas preferida. Virgen Inmaculada, vos me habéis de salvar, para que logre tan dichosa suerte. Haced que nunca me olvide de vos, y vos de mí no os olvidéis. 1000 años me parece el tiempo que tardo en ir a ver en el cielo vuestra hermosura para amaros y bendeciros eternamente. Amén. A partir de ahora, luego de la oración que acompaña al primer discurso de la Inmaculada Concepción, damos paso al segundo discurso de la Natividad de Nuestra Señora, y que hace
perfectamente al día de hoy. A partir de la página 244 de esta obra, San Alfonso María de Ligorio nos dice, en su discurso segundo, de la Natividad de Nuestra Señora: María nació colmada de santidad. Celebran los hombres con fiestas y alegrías el nacimiento de sus hijos, y debieran más bien dar muestras de luto y dolor, reflexionando que no solamente nacen privados de toda razón y merecimiento, sino inficionados con la culpa, hijos de ira y condenados a sufrir muchas penas en este mundo. Y a poco la muerte. El nacimiento de María es el que merece ser solemnizado con toda especie de regocijos, porque si niña en la edad, viene a la luz colmada de méritos y virtudes. Para que algo conozcamos del alto grado de santidad con que al nacer sale ya enriquecida, debemos considerar primeramente la grandeza de la gracia con que Dios la previno desde luego, y en segundo lugar la gratitud y fidelidad con que al instante correspondió a gracia tan excelente. Punto primero. Fue el alma de María la más hermosa que Dios crió. Fue la obra más perfecta y digna de sí que salió de sus manos omnipotentes, exceptuando siempre la encarnación del Verbo. Por lo mismo, la divina gracia no descendió en María cuan gotas de rocío, como en los santos, sino como lluvia muy abundante. Se compara su alma santísima al vellón de lana, que atrajo así toda la lluvia de la gracia sin perder una gota, quedando aún antes de nacer poseedora de todas las riquezas que los santos reciben con tasa y limitación. Su gracia fue mayor que la de cada santo en particular, y mayor que la de todos los santos y ángeles juntos, como prueba el doctísimo padre Francisco Pepe de la Compañía de Jesús, en su preciosa obra de las grandezas de Jesús y María, afirmando que esta opinión tan gloriosa a la Reina del Cielo es hoy común y cierta entre los teólogos modernos, que la han examinado y tratado expresamente, cosa que los antiguos no habían hecho. Y cuenta además que la misma Virgen, por medio del padre Martín Gutiérrez, hombre santo, dio gracias al padre Francisco Suárez por haber sostenido con tanta energía la enunciada opinión probabilísima que después fue defendida de común acuerdo en la Universidad de Salamanca. Ahora bien, si esta sentencia es común y cierta, también será muy probable que desde el primer instante de su purísima concepción recibió toda esta gracia, superior a la de los santos y ángeles juntos, y en su apoyo, fuera del peso que le dan muchos y graves autores, hay dos razones concluyentes. La primera es por haber sido elegida para madre del Verbo eterno, alteza superior a la de todas las criaturas, y dignidad, en cierto modo, perteneciente al orden de la unión de la naturaleza divina con la humana, en la persona del Hijo de Dios, por la cual los dones que se concedieron a su Madre Santísima, luego que empezó a existir, fueron incomparablemente mayores y más excelentes que los que se han dispensado a todas las demás criaturas, no pudiendo dudarse que al mismo tiempo que en los divinos decretos fue el Verbo eterno predestinado para hacerse hombre, fue también su madre predestinada y enseñando Santo Tomás y otros santos, conforme a la doctrina del apóstol, que Dios a cada uno le da la gracia en proporción al cargo que le confiere, con todos los dones necesarios a su perfecto desempeño, ilustre debido a la dignidad. Y como la de Madre de Dios es tan excelsa, recibió en el primer instante de su ser una gracia sin medida,
muy superior a la de todos los ángeles y santos, correspondiente a tan sublime dignidad, y en fin tan grande, tan excelente, tan inmensa, que la hizo merecedora de la divina maternidad. Así se llamó llena de gracia, no porque enteramente se le diera toda la que Dios puede comunicar, pues como enseña el angélico doctor, ni aún la gracia habitual de Jesucristo fue suma en este sentido, en razón de que es tan ilimitado el divino poder, que por más que dé, siempre le queda más que dar. Así como puede ensanchar más y más los senos de la criatura para comunicarle más y más, sino quiere decir que tanto a Jesucristo como a su bendita Madre se les dio una gracia inmensa y correspondiente a los fines altísimos a que se ordenaba, que eran la unión de la naturaleza humana con la persona del Verbo y la maternidad de María. Con razón, pues, dijo el real profeta, que los cimientos de la ciudad de Dios, que es la misma Virgen, se habían de poner en las cumbres de los montes, pues el principio de su vida inmaculada había de ser más alto que la última perfección de todos los santos. Ámala, Dios, mucho más que a los otros, porque en su seno purísimo se dignó hacerse hombre, y así los dones que le dispensó, desde luego, fueron proporcionados a tan grande dicha y preeminencia. Esto mismo significó Isaías cuando profetizó que en los tiempos venideros se había de preparar o levantar el monte de la casa del Señor sobre la cima de los otros montes, y que por esta causa vendrían a él todas las gentes y recibirían misericordia y gracia, porque María resplandece en una altura muy elevada, porque fue monte escogido de Dios para morar en él, porque ella es el ciprés del monte Sión, y el cedro del Líbano, y la oliva hermosa, y la escogida como el sol, ante quien las estrellas esconden su luz. En fin, porque en santidad es tan sublime, que ni Dios debió tener otra madre, ni María otro hijo que no fuese Dios. La segunda razón con que se prueba que era más santa al empezar su vida que todos los santos juntos en uno, se funda en el oficio excelentísimo de abogada y medianera de los hombres, en que fue constituida desde el primer instante de su ser, por el que fue necesario que desde entonces poseyese mayor caudal y cúmulo de gracia que toda la multitud de los santos. Abogada y medianera lo es por haber obtenido con su poderosa intercesión y mérito de congruidad o conveniencia la dicha de todos, procurándonos el beneficio inestimable de la redención, aunque siempre se ha de entender que solo Jesucristo es nuestro medianero de justicia, con mérito de condigno expresión de las escuelas, por haber ofrecido sus méritos al Eterno Padre, y aceptádolos el Padre por nuestra salvación. Cuando María es medianera de gracia, intercesión y mérito de congruencia, por haber también ofrecido sus merecimientos por nuestro remedio, aceptados graciosamente por el Padre en unión con los de Jesucristo. De manera que juntos nos alcanzaron el mismo efecto, y María deseó la redención de todos, la pidió, la consiguió, y por ella fuimos dichosos, habiendo por su medio recibido cada cual de los santos todos los bienes y dones de la vida eterna. Esto es puntualmente lo que la Iglesia quiere significar cuando le aplica las palabras que están escritas en el capítulo 24 del Eclesiástico: In me gratia omnis,
vie et veritatis. En mí está la gracia del camino y de la verdad. Del camino, pues que por su medio se dispensa la gracia a los que todavía vamos caminando como peregrinos. De la verdad, porque también se nos dio por su medio la luz de la verdad. En mí, dice asimismo, está toda esperanza de vida y virtud. De vida, pues que por María esperamos vida de gracia y gloria, y de virtud, pues que por su medio se consiguen las virtudes, y especialmente la fe, esperanza y caridad, necesarias para salvarnos. Yo soy madre de amor hermoso, de temor, conocimiento y santa esperanza. Así es, porque con su intercesión poderosa alcanza a sus siervos los dones del amor divino, del temor santo, de la luz celestial y la confianza en la bondad y misericordia divina. De lo cual infiere San Bernardo, como legítima consecuencia, ser doctrina de la Iglesia Católica, que María es nuestra medianera y abogada universal, y por la misma razón la llamó el ángel llena de gracia. Pues que, habiéndose dispensado a los demás con tasa y medida, a María se le dio toda entera, y esto para que pudiese dignamente ser medianera entre Dios y los hombres. Porque sin tanta gracia, ¿cómo fuera posible? ¿Cómo hubiera podido ser escala del cielo, abogada del mundo y medio de reconciliación que nos volviese a granjear la bienquerencia divina? Ahora se ve con toda claridad la segunda razón que propusimos. Si desde el primer instante de su ser se le confirió el piadoso empleo de medianera nuestra, necesario fue que desde entonces se viese adornada de una gracia mayor que la que tuvieron todos los santos, por quienes había de interceder. Es decir, que si por medio de María habían de ser los hombres agradables a Dios, fue necesario que ella lo fuese más que todos los otros. Si no, ¿cómo hubiera podido interceder por todos? Para que un intercesor logre del monarca cualquier beneficio a los vasallos, es forzoso que goce más favor que todos ellos en el ánimo del monarca. Y así le goza María en el acatamiento divino. ¿Y de los ángeles que también medianera? Pues que aseguran muchos teólogos que también a los ángeles les mereció la gracia de la perseverancia. A esta pregunta decimos que el Salvador fue su medianero de condigno y María de congruencia. Habiendo acelerado con sus ruegos la venida del Redentor, o a lo menos mereciendo la divina maternidad, mereció a los ángeles, como gloria accidental, la reparación de los asientos de bienaventuranza que habían perdido los espíritus malos. Así se ha de tener por cierto, que pues esta niña celestial fue elegida para abogada del mundo y madre del Redentor, tuvo desde el principio mayor gracia que toda cuanta se dio a los santos. Y según esto, consideremos qué joya de tanta complacencia y recreo era ya desde entonces el alma de esta niña preciosa, delante del cielo y de la tierra. Entre todas las criaturas era ciertamente la más amable a los ojos divinos, porque colmada ya de gracias y merecimientos, pudo desde luego decir cum esse parvula placui altissimo. Y también era la más amante de cuantas habían aparecido en el mundo hasta aquella hora, de suerte que si hubiera nacido al instante que fue concebida, lo hubiera ya visto el mundo más colmada de virtudes y merecimientos que toda la multitud de los santos, pues cuanta mayor sería su santidad en el momento de nacer, enriquecida ya
con los méritos adquiridos en el espacio de 9 meses. Pasemos ahora a considerar lo que indicamos en el segundo punto, esto es, cuán grande fue la fidelidad con que desde luego empezó a corresponder a la divina gracia. Punto segundo. No es opinión singular, sino persuasión de todo el mundo, que María, con la gracia santificante que Dios le infundió en el vientre de la gloriosísima Santa Ana, recibió también el uso completo de la razón y una luz superior y correspondiente a la gracia de que fue revestida. Así bien podemos creer sin dificultad que desde aquel instante primero en que el alma hermosa quedó unida al cuerpo purísimo, Dios la iluminó con los rayos de la divina sabiduría, para que al instante conociese las verdades eternas, la hermosura de las virtudes y principalmente la infinita bondad del Señor, dignísimo de ser amado de todas las criaturas, y de ella con especialidad, por los dones singulares de que la colmó, distinguiéndola y prefiriéndola entre todas las demás, preservándola del pecado original y comunicándole una gracia tan soberana cual se requería para el alto destino de madre de Dios y reina de todo el universo. De aquí es que, siendo desde aquel primer momento tan agradable a Dios, empezó a corresponder y obrar con toda excelencia y perfección, negociando fielmente con el gran caudal y tesoro de gracia que allí se le dio, esforzándose a complacer y amar a la bondad divina con todo su poder, y continuando así durante los 9 meses, sin dejar que pasase un instante en que no se uniera íntimamente a Dios con actos de amor ferventísimos. Estaba libre del pecado original y de consiguiente libre de todo apego y afición terrena, de todo movimiento desordenado, de toda distracción, de toda oposición de los sentidos, acordes enteramente con la razón para volar al divino centro y amarle de continuo más y más, que por esto se llamó plátano, opuesto a la corriente de las aguas. Como planta lozana, siempre fecunda y favorecida junto al raudal de la divina gracia, y se llamó vid generosa, no sólo por haber sido tan humilde a los ojos del mundo, sino porque siempre iba creciendo como la vid, que nunca para de subir mientras tiene algún árbol en que apoyarse. Ella estribó en su amado, y así nunca dejó de subir y remontarse a la perfección. Además, dicen los teólogos, que el alma que posee cualquier hábito de una virtud, como sea fiel en corresponder a las gracias actuales que Dios le da, consecuencias del mismo hábito infuso o adquirido, viene siempre a producir un acto igual en intención al hábito que tiene, de forma que gana cada vez un nuevo y doble mérito, igual al cúmulo de todos los ganados anteriormente. Este aumento, dicen, se concedió a los ángeles cuando todavía se hallaban como viandantes en estado de merecer. Y si a los ángeles se les concedió, ¿quién lo negará de la Virgen Santísima por todo el curso de su vida mortal, y especialmente de aquellos 9 primeros meses de que vamos hablando, durante el cual fue mucho más fiel que los ángeles en cooperar a la divina gracia? Y como correspondía con todo ahínco y perfección a cada uno de los actos que practicaba, iba duplicando los méritos por instantes, en términos que si en lo primero tuvo 1000 grados de gracia, en el segundo ya tenía 2000, en el tercero 4000, en el cuarto 8000 y en el sexto 32000. Y si esto solo fue el sexto instante de su concepción, multipliquemos los méritos de un día
y después los de tantos días como hacen 9 meses. Y veamos los tesoros espirituales de que en el acto de salir a la luz estaba ya revestida y hermoseada. Alegrémonos, pues, con esta niña prodigiosa, dándole 1000 parabienes de verla nacer tan santa, llena de gracia y agradable a Dios. Y alegrémonos no solo por ella, sino también por nosotros, pues que viene al mundo para gloria suya y para bien nuestro. De 3 maneras la colmó Dios. Primero, llenando su alma de suerte, que desde el primer instante fuese toda suya. Segundo, el cuerpo con que mereció revestir de su carne purísima el Verbo eterno. Tercero, fue llena para beneficio común, a fin de que todos los hombres pudiesen participar de tanta abundancia. Tienen algunos santos tanta gracia que no solo basta para ellos, sino también para muchos otros. Pero solamente a Jesús y a María concedió tanta riqueza y plenitud que baste para salvarnos a todos. Y por esta razón, el dicho de San Juan, de que todos recibimos de la plenitud del Salvador, lo extienden también los santos a María. Y en realidad, ¿quién habrá en el mundo con quien no se haya mostrado benigna, dispensándole alguna misericordia? Aunque siempre se ha de entender que de Jesucristo recibimos la gracia como autor de ella y de María como medianera, de Jesucristo como Salvador y de María como abogada, de Jesucristo como fuente y de María como acueducto de la misericordia del Señor. Y así nos exhortan los santos a que acudamos a esta Virgen purísima, colocando en ella nuestra esperanza, ciertos de que por su mano recibiremos todo cuanto bien podamos desear. Y especialmente San Bernardo, que lo asegura con estas afectuosas expresiones. Considerad la tierna devoción con que el Señor quiere que la veneremos, pues que en su mano depositó todos sus tesoros, para que sepamos que de ella proviene nuestra esperanza y salvación. Desdichado de aquel que por su culpa llegue a obstruir este canal de gracia. Que hizo Holofernes para tomar a Betulia, romper las cañerías de la ciudad, y el demonio que hace para entrar en un alma, procurar que deje la devoción de María Santísima. Pero ay, que cerrado este canal saludable, pronto perderá el hombre el refrigerio de la gracia divina, de la luz del cielo, el temor de Dios y por última desdicha, la salvación eterna. Léase el ejemplo siguiente y se verá, por una parte, la bondad del corazón de María y, por otra, la desgracia que acarrea el que olvida la devoción de esta Virgen piadosa. Ejemplo. Cuenta Tritemio, Canicio y otros que en Magdeburgo, ciudad de Sajonia, hubo un hombre llamado Hugo, el cual era de muchacho tan rudo y de tan escaso entendimiento que servía de risa a todos sus iguales y conocidos. Un día en que por esto se vio más afligido, se postró a los pies de una imagen de María Santísima, encomendándose a su protección. La Virgen se le apareció en sueños y le dijo: Hugo, haré lo que me pides, y no solo te alcanzaré de Dios la habilidad suficiente para que nadie se burle de ti, sino un talento tan grande que cause admiración, prometiéndote además que cuando el obispo muera, tú le has de suceder. Todo ello se cumplió así. Hugo sobresalió en las ciencias y vino a ser obispo, pero fue tan ingrato a Dios y a la bondad de su bienhechora, la Reina de los Cielos, que dejaba toda devoción. Llegó a ser
el escándalo general. Hallándose una noche en la cama sacrílegamente acompañado, oyó una voz que le decía: «Hugo, basta ya de juego. Bastante has ofendido a Dios», palabras que le enfadaron, sospechando que las dijese alguna persona que le reprendía. Mas oyéndolas repetir la segunda y la tercera noche, entró en algún temor de que fuesen aviso del cielo, aunque sin enmienda alguna. Pasados otros 3 meses que Dios le daba para volver en sí, llegó el castigo. Un devoto canónigo, llamado Federico, oraba una noche en la iglesia de San Mauricio pidiendo a Dios que remediase el escándalo del prelado, cuando de pronto se levanta un viento impetuoso y la puerta de la iglesia se abre, de par en par. Entraron 2 jóvenes con hachas encendidas en la mano y se pusieron a los lados del altar mayor. A estos siguieron otros 2, que delante del mismo altar tendieron una alfombra, poniendo encima 2 sillones de oro. Enseguida entró otro en traje de militar y espada en mano, el cual parándose en medio del templo gritó diciendo: «Santos, que en esta iglesia tenéis vuestras reliquias, venid a presenciar la justicia que va a hacer el juez supremo». A esta voz aparecen muchos santos, y con ellos los 12 apóstoles, como asesores de aquel juicio. Y a continuación entra Jesucristo y se coloca en uno de los 2 sillones. Se presentó por último María Santísima, servida de gran número de vírgenes, y su divino Hijo le presentó el otro sillón, donde se sentó. Entonces mandó el juez que trajesen al reo, y este era el desdichado Hugo. Habló San Mauricio de parte de la ciudad escandalizada. Pidió justicia de la conducta infame de aquel mal hombre, y todos alzaron la voz diciendo: «Señor, merece la muerte». «Pues muera», respondió el eterno juez. Pero antes de la ejecución de la sentencia, la Madre Santísima, oh, cuán grande es su misericordia, por no ver aquel acto tan temeroso, se retiró, y al instante se acerca al infeliz Hugo el ministro con la espada desnuda, le corta el cuello de un tajo y desaparece la visión. Todo quedó a oscuras. El canónigo, temblando, va y enciende una vela en una lámpara que ardía en los sótanos de la iglesia. Vuelve con la luz y ve por tierra, en un charco de sangre, el cuerpo del infeliz separado de la cabeza. Por la mañana contó lo sucedido a la gente que acudió al templo, y aquel mismo día se apareció Hugo condenado a un capellán suyo que nada sabía. Arrojaron su cadáver a una laguna, y para perpetua memoria quedó en el pavimento la sangre, que siempre se tiene tapada, habiéndose desde entonces introducido la costumbre de descubrirla solamente cuando un obispo nuevo toma posesión de la dignidad, para que a vista de tan formidable castigo piense en ordenar bien su vida y no ser ingrato a los beneficios del Señor y de su Madre Santísima. Oración. Oh Santísima Niña, vos que sois la destinada para Madre del Redentor del mundo y abogada de los pecadores, tened compasión de mí, pues me veis postrado a vuestros pies, implorando vuestra misericordia, y aunque en justo castigo de mis ingratitudes mereciera ser abandonado de vos y de Dios, no pierdo la confianza, sabiendo que nunca desecháis al pecador arrepentido que recurre a vos, llena siempre de bondad y misericordia. Pues, oh niña preciosísima,
y la más excelsa de todas las criaturas, sobre cuyo trono está solo el trono de Dios, y ante quien son pequeños los más grandes del cielo, oh Santa de los santos, oh llena de gracia y piélago de gracia, favoreced a un miserable que hizo la gran locura de perderla. Sé que Dios os ama tanto, que nada os niega, y sé también que os complacéis en emplear vuestra grandeza y valimiento en favor de los infelices pecadores. Ah, Señora, dad a conocer lo grande que es la gracia y cabida que gozáis con Dios. Alcanzadme una luz y llama divina tan abrazada que me convierta de pecador injusto y tan poderosa que desprendiéndome de todos los afectos terrenos, inflame enteramente mi alma en el amor divino. Hacedlo así, Señora. Hacedlo por el amor de aquel Dios que os hizo tan grande, poderosa y buena. Así lo espero de vuestra bondad. Amén. Yo me uno al pedido que hace San Alfonso María de Ligorio a través de San Mauricio, y te ruego, Señora, hagáis lo mismo por mí y por todos aquellos que unidos en esta oración te escuchen este pedido a ti. Así sea. Amén. Fin del primero y segundo discurso de este hermoso libro de las glorias de María, que nos ha traído esta joya del cielo de la Santa Iglesia Católica, traducida por el padre Ramón García, tan olvidado, pero tan amado de Dios. Amén. Bueno, luego de la emoción que me causa las oraciones a la Santísima Virgen, cuando le hablo o le habla un corazón penitente, un corazón sumamente pecador, que ella, sin motivo ninguno, vino a querer rescatar, quiero daros un consejo. No suelo dar consejos, no soy quien para dar consejos, pero en esto sí me atrevo a darlo y sé que con gracia del cielo así será. Esta obra, Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, del primer capítulo al 10, que es la primera parte de ese libro, y de este libro que dejaré en el link publicado en la descripción de este video, para acceso a su lectura en el PDF, están publicadas todas, los 10 capítulos, en la entrañable voz de la hermana Laura Elena Flores, del canal que vengo promoviendo desde que lo conocí y que Dios me lo permitió conocer, para alimento del alma, de mi alma y del alma que así lo quiera, el canal relicario de Filotea, que es una maravilla del cielo, con cantidad de obras de la Iglesia verdadera, del magisterio verdadero, de la tradición verdadera, para iluminar el alma en estas largas noches de oscuridad y tinieblas que todavía nos rodean, cada vez más negras, cada vez más densas, cada vez más oscuras, más peligrosas para el vencimiento de nuestras almas, porque cada vez hay más luz que se avecina, es porque se las puede ver cada vez más negras y cada vez la negrura de Satanás se hace más patente, más visible, porque Dios con su luz, su fortaleza, su fuerza de verdad, así las está mostrando, previo a su entrada en la parucía, en gloria y majestad,
la luz está mostrando las tinieblas, la oscuridad, la muerte que implica Satanás. Por eso es necesario, queridos míos, así como para mí y para todos, que visitemos estos canales como el Relicario de Filotea, que trae tanta luz del Espíritu Santo por estas personas que han escrito con el aval de la Iglesia tantos años atrás y que nos quedan de la Iglesia que está viva y presente en todas estas maravillas, nos quedan para iluminar el alma durante todo este tiempo hasta la venida de nuestro Señor en gloria y majestad. Así que los invito a unirse y a suscribirse al canal de esta hermana que Dios nos trajo y que en su voz, con su narrativa, con su don de gente y su don especialísimo para la traducción de obras del tiempo en que la Iglesia hablaba con los suyos, en el lenguaje de aquellos tiempos, para que nutran nuestro tiempo, del lenguaje con el que Dios hablaba a sus hijos en aquel tiempo para estos tiempos. Ese canal es un regalo del cielo, es una maravilla, y los invito a inscribirse, suscribirse y además promoverlo, permitirle saber a todas las personas que existe y que se puedan nutrir de él. En él no hay un ápice de personalismo, no hay un ápice de opinionismo, solo hay magisterio y belleza de la Iglesia en las obras de los más grandes que han escrito en ella. Por eso los invito sin ningún temor a que la sigan, no como antes a otros que lamentablemente ya no están como hijos de la Iglesia, que deseamos y esperamos que hoy, en el día de la Natividad, así como a Hugo, dice el ejemplo del último que nos trae San Alfonso cuando habla ya de la Natividad de la Virgen en su fiesta, que no sea como a Hugo, que no se pierdan como Hugo, para que su castigo no sea como el de Hugo, que sea como el de San Leonardo, que sea como el de aquellos que, habiéndose equivocado ante la llamada insistente de esta madre para la salvación de sus hijos, golpea en el alma en esas noches donde están perdidos, donde estuvimos y estamos a veces perdidos, para que volvamos a la senda del camino y unidos a ella, de su mano, lleguemos un día a dar gloria y alabanza al Dios trino y uno al que ella nos lleva desde su inmaculado corazón al corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria eterna de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que así sea.